RTP. A Mauro Andino Espinosa, analista político, y con él hablaremos de cuántas leyes se registraron en la Asamblea con Noboa hasta el momento de su periodo. Una comparación de el trabajo de la Asamblea Nacional bajo el actual régimen oficialista. Bienvenido, Mauro, le escuchamos. Vemos un Goku en el fondo, el doctor Andino. Es para que me dé los poderes. Estimado César, gracias por la invitación. Un saludo cordial para ambos y por supuesto para toda la audiencia. Las órdenes. Empecemos con los datos, estimado Mauro. ¿Cuál es la comparación? ¿Qué es lo que encuentra notorio frente a periodos legislativos pasados, legislaturas pasadas, en la producción legislativa hasta ahora? En materia de seguridad, que me parece es el dato más emblemático, el gobierno de Daniel Noboa, desde que asume el poder, ha aprobado 12 leyes en esta materia, en seguridad, en defensa, combate a la criminalidad. Y si es que uno compara con el periodo de Guillermo Lasso, esta producción legislativa durante el régimen de Daniel Noboa ha sido mucho más vertiginosa. En el gobierno de Guillermo Lasso se aprobaron 8 leyes en esta materia. Y sin embargo, reitero, en el gobierno de Daniel Noboa se han aprobado hasta agosto de este año 12 leyes. Esto es un dato del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos que tiene su presencia en la Universidad Central del Del Ecuador. profesor Luis Córdoba Alarcón. Exactamente. Y me parece que este no es un dato menor porque nos indica que el problema de la seguridad en el país no pasa necesariamente por falta de normas. No es un tema de legislación. Se ha hecho lo necesario y hasta en exceso, podría decirse de alguna manera, en este ámbito, lo cual devela que hay otras causas estructurales que conducen a la no disminución de la criminalidad, principalmente falta de gestión, falta de diseño de política pública, falta de fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo el combate al crimen organizado, a la corrupción, y falta de depuración también de esas mismas instituciones. Pero, Llámese estimado Policía Mauro, Nacional, Fuerzas Armadas o el sistema de justicia. como tenemos poco tiempo para darle paso también a mi compañero, hay que aprovechar cada minuto con usted, eh, ¿cuántos de estos proyectos realmente han terminado aplicándose? Porque algunos, entiendo, se cayeron en la Corte Constitucional, al menos de forma parcial. Recordemos, por ejemplo, cuando Benito Amílcar Andrés Castillo Maldonado, hay cierta referencia que algunos captarán, introdujo el segundo debate un montón de cosas a un proyecto de ley, no lo regresaron a comisión, se aprobó y fue declarado inconstitucional. Así que de esas 12, ¿cuántas quedan? La ley de solidaridad nacional fue declarada inconstitucional. Me parece también que la ley de inteligencia también fue ya declarada inconstitucional porque vulneraba las garantías del debido proceso. Y la ley de integridad pública, que también incorporaba precisamente varias propuestas que no tuvieron el debate correspondiente y que violaron el procedimiento legislativo y que fueron propuestas por el asambleísta Andrés Castillo, al que usted hacía referencia. En consecuencia de las 12 leyes que le fueron aprobadas a Daniel Noboa en la Asamblea Nacional, 9 quedaron en pie, 9 quedaron en firme. Las otras 3 fueron negadas básicamente porque la Corte Constitucional identificó o que no se adecuaban al procedimiento formal de construcción de la normativa, es decir, que no respetaron el procedimiento señalado en la Constitución, o que de otra parte el contenido normativo de esas leyes vulneraba principios, derechos constitucionales y que iban en contravía del marco constitucional vigente o de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, más allá de que hayan sido 3 leyes objetadas y declaradas inconstitucionales, creo que en el fondo lo que hay que dejar en claro también es que el presidente Noboa tiene una mayoría legislativa que le ha permitido aprobar todo lo que ha querido. Es decir, tampoco se puede usar alguna muletilla relacionada con que hay obstruccionismo, con que hay una parálisis legislativa y que no le permite aplicar su agenda al presidente de la República. Le han aprobado prácticamente todo lo que ha querido. Y si es que uno hace un retroceso, por ejemplo,
en materia energética, encontramos 2 proyectos de ley que fueron aprobados para intentar frenar el tema de los apagones. Y al final del día, esas leyes igual tuvieron el respaldo de mayorías amplias que incluso recibieron los votos de la oposición en ese determinado momento. Doctor Andino, y en este punto quiero saltar del plano meramente legislativo a otras de las actividades legislativas que luego tienen incidencia en la gestión y escucharlo. El presupuesto general del Estado ha sido aprobado y si hay algo en lo que coinciden economistas en la línea de izquierda y de derecha es que es deficitario. ¿Sí? Y mi pregunta vamos a proyectarnos un escenario futuro. Vamos a suponer, como de hecho hoy muchos cuestionan el acogimiento del plan del Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno nacional. Vamos a suponer que alguien quiera alejarse de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la opción B de financiamiento hoy en el mundo para una ejecución presupuestaria, incluso desde un reenfoque hacia la inversión pública y hacia la política? ¿Qué pasaría si mañana, digámoslo, se cambia esta dinámica? ¿Dónde busco este financista que otrora era China? En un mundo pues que carece, digámoslo así, de estas dinámicas financieras, de este compañerismo internacional y que más bien nos muestra a titanes regionales en dinámicas de control geopolítico cercano. ¿A dónde apuntamos? Primero, yo creo que es fundamental intentar renegociar la deuda externa. Creo que es impagable. La deuda pública consolidada en este momento rebasa los 90.000 millones de dólares. Solo en el presupuesto general del Estado aprobado para el año 2026 está destinado un rubro, me parece, de más de 13.000 millones de dólares para el pago de deuda. Y eso realmente en las actuales condiciones del país, en las actuales circunstancias sociales de pobreza, de extrema pobreza, de falta de empleo formal, de desempleo, de falta de inversión pública, de ausencia de políticas sociales, a lo único que va a conducir, francamente, es a la destrucción de las condiciones materiales de vida de los ecuatorianos. Y creo que ahí se necesita primero voluntad política por parte del régimen para hablar claro con el Fondo Monetario Internacional, decirle que se quiere pagar lo que se adeuda, pero que también entiendan que en la forma como está planteado el pago a los acreedores se hace imposible y que no se puede sacrificar la vida de los ecuatorianos a costa del pago de la deuda. Se debe cumplir con las obligaciones internacionales, por supuesto, pero también se debe cumplir, y esto debe ser lo prioritario, y lo primero, con la vida de los ecuatorianos. Esto es como en una familia. Si una familia, papá, mamá, tienen 2 hijos y tienen acreedores que a cada momento les están exigiendo el pago de una deuda, pero al mismo tiempo sus hijos están muriendo de hambre, no tienen medicinas, no tienen vestimenta, la casa está con goteras, no tienen servicios básicos, las baterías sanitarias están destruidas. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es preocuparse casa adentro, tratar de solventar esos problemas de sus hijos, porque caso contrario van a morir o van a quedar desahuciados, sin que esto signifique, reitero, caer en default y decir no vamos a pagar o no vamos a tener con qué pagar. Luego yo creo que el gobierno nacional debe entender que la gente no come del riesgo país o de la disminución del riesgo país. Cierto es que las calificadoras de riesgo a nivel internacional, como JP Morgan, tratan de determinar a través de estos indicadores si es que un país es buen pagador o es mal pagador, si es que se le puede colocar más crédito o no en función de estos indicadores que se le asigna a cada país. Pero eso como un logro en términos de las condiciones materiales de vida de la gente, créanme que es insignificante. Debería ser una cosita más y no el gran triunfo. ¿Perdón? Debería ser una cosita más y no el gran triunfo que se proclama. César. Claro. Digamos, yo no estoy diciendo que eso tampoco sea importante, me explico, no me voy a ir a ese extremo de decir no es importante reducir el riesgo país, porque al final del día, en un sistema capitalista, este elemento es decidor para que te entreguen más crédito a bajas tasas de interés, porque digamos que son tus antecedentes ante la comunidad internacional, ante los grandes organismos multilaterales de crédito y aquellos que te pueden dar financiamiento para que digan, Ecuador sí es un buen pagador, Ecuador no tiene alto riesgo de que no me vaya a pagar, entonces sí le voy a prestar crédito. Estimado Mauro, no puede ser, digamos, el objetivo
grande, el gran logro del gobierno nacional mientras la gente está sufriendo y ni siquiera tiene medicinas en los hospitales. Nos quedan dos Quisiera cerrar minutos. con algo, solo con Sí. esta cuestión que me parece fundamental. Me parece que el gobierno debe dejar de adquirir deuda para pagar más deuda. Mm. O sea, no hay inversión pública, no hay infraestructura. A mí me pareció una barbaridad que durante la campaña de la consulta popular anuncien como gran logro que adquieren un préstamo de 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para comprar medicinas, cuando eso es inconstitucional, porque los egresos o gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes, es decir, con la recaudación tributaria en materia fiscal. Y si es que, pongo el ejemplo nuevamente de una familia, a usted ya como padre de familia le toca recurrir al vecino para pedir plata prestada para comprar medicinas para curar la neumonía de su hijo, bueno, realmente es porque la economía de esa familia está quebrada, pues porque ni siquiera tiene lo más elemental para poder comprar, que son medicinas para sus hijos. Hay, creo que igual una excepción para poder aplicar gasto no permanente al permanente, pero igual no es algo que a lo que queríamos recurrir. Yo creo, estimado Mauro, que nos queda un minuto, pero sí quisiera escuchar de parte suya su opinión sobre esto, que necesitamos un consenso bastante pragmático de aterrizaje del presupuesto para sacar el país donde está. Porque si vamos a renegociar la deuda para encontrar condiciones más o menos amigables, vamos a tener que presentar un plan serio y no decir el típico discurso de campaña: con el turismo vamos a solucionar los problemas del país, o solamente cobrando 2, 3 deudas, que está muy bien, vamos a tapar el hueco, porque no cuadran esos números. Yo creo que el gran problema es que la tercera vía, entre comillas, si es que algún día surge, se nos va a dividir en el tema ambiental. Hay gente que nos va a decir: necesitamos más minería, más petróleo, subir ingresos del Estado y con eso parar la olla. Y gente que te va a decir: no, es inaceptable. ¿Cómo resolvemos eso? El tema ecológico ambiental quedó demostrado durante la última consulta popular que es una cuestión importante en un segmento fundamental del electorado. Por eso se votó no en contra de las bases militares cuando se anunciaron inicialmente en Baltra, las Islas Galápagos. Y creo que también el tema de Quimsacocha en la provincia de La Suay y la gran movilización que existió para precautelar las fuentes hídricas y sus ríos también demuestra aquello. Yo creo que es fundamental aprovechar nuestros recursos naturales pero de forma sostenible. Y creo que determinada explotación de recursos naturales, no en áreas protegidas, no en zonas intangibles, no en reservas naturales, sino donde efectivamente se lo pueda hacer, debe ser bajo parámetros de sostenibilidad, que se respete al medio ambiente, pero ojo con esto. Creo que esos ingresos deben servir para pasar de una economía primaria exportadora a una economía post-extractivista y deben también servirnos para que las grandes potencias que extraen recursos naturales en nuestros países no sean únicamente extractoras de aquellos, sino que también se comprometan en los contratos que se adjudican a transferencia de tecnología, Muy de acuerdo. a capacitación a nuestros profesionales, a capacitación a nuestra clase trabajadora. ¿Por qué no soñar que algún momento, si es que se extraen minerales de nuestro país, durante ese periodo de extracción también se enseñen a nuestros profesionales, a nuestros graduados de las universidades, a nuestra clase trabajadora, a procesar esas materias primas? No basta que extraigan del sur global, de América Latina o de África, esas materias primas y cuando ya se acaben esos países queden prácticamente desolados. Se trata de que, como ocurre en países como Singapur, existe un inversor extranjero, pero parte también de los accionistas de esa compañía que va a invertir en ese país, que es un buen ejemplo, en este caso puntual en Singapur, sean accionistas locales, pero que al mismo tiempo se comprometen los inversionistas extranjeros a hacer transferencia de tecnología y a formar a esos profesionales para que luego de un número determinado de años ya no necesiten del extranjero, sino que la producción y el procesamiento de esas materias primas sea con mano obra nacional. Claro, o Yo creo podamos que aquí también se lo ocupar puede nichos hacer, que los extranjeros nunca van a poder ocupar, pero que no podríamos hacerlo nosotros sin la tecnología y la capacitación. Muchas gracias, estimado Mauro. Ya me están haciendo señales de humo, ya me dicen hay que pasar la posta al siguiente programa, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. RTP